No tiene sentido que una vez más hayamos permitido que la palabra se comercialice y se someta al servicio del poder, con intenciones tan perversas como podamos llegar a imaginar. No tiene sentido que ante la posibilidad de usarla como bandera de libertad, muchos prefieran vender su pluma al mejor postor, olvidando de dónde vinieron y mostrando indiferencia hacia el lugar al que van, o, más bien, hacia el lugar al que nos llevan. ¿No tiene sentido? Bueno, eso es algo debatible. Afortunadamente, aún hay muchas personas que entre sus prioridades consta el afán de seguir usando la palabra como nexo genuino entre seres humanos, y no como producto de consumo o instrumento del poder. Personas dedicadas a establecer vínculos entre mentes despiertas y valientes que oponen su voz al sistema, a la apatía o a la indiferencia. Y, por suerte, hoy aquí, en No Tiene Sentido, para todas aquellas personas interesadas en conocer alguna de esas mentes, tenemos el placer de contar con María de Luna, Elena Fernández y Fernando Romero de Metapoética. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Un aplauso, ¿no? Nada, bueno, antes de las presentaciones, ya para la grabación, como sabéis, No Tiene Sentido, es un podcast en directo, tenemos público, como podéis escuchar, y el público pues me puede enviar a mí durante la entrevista preguntas para que yo las vaya introduciendo. Simplemente para los que lo escucháis desde casa, que sorprendentemente son muchas personas, sabéis que podéis venir a verlo en directo si vivís en Sevilla o alrededores, o si no también, o sea, ya depende de cómo vuestra cartera pueda soportar el viaje. Y nada, vamos a empezar. Yo siempre pido a los invitados que se presenten ellos mismos, así que si os queréis presentar. Vale, pues nada, yo soy Fernando, junto con Elena formamos la entidad de agitación cultural Metapoética. Y nada, yo he estado siempre desde pequeño muy vinculado al mundo de la palabra, pero por una pulsión que yo he tenido, no es nada profesional. Y al conocernos, pues como que se sumaron un poco nuestros intereses y creamos, ¿no?, este niño que tenemos entre ambos. Y nada, y ahora Elena os va a decir el por qué ha pasado eso, cuando la conozcáis. Bueno, yo soy Elena, yo soy pedagoga de la danza clásica. Y bueno, pues la cultura y el arte siempre ha estado, empecé con 4 años a bailar y he estado relacionada con la danza, y al final conocernos y surgió un poco esto y fue muy fácil el organizar el colectivo que tenemos. Yo estoy más en la parte de organización, de redes sociales, entonces esto para mí está siendo una terapia de choque, porque yo no suelo hablar y si me veis nerviosa o que corro o algo, es por esto. Y bueno, yo soy María de Luna, soy profe, traductora e investigadora aquí en la Pablo Olavide. Y también escribo mucho, ¿verdad? En las slams de poesía de aquí soy bastante pesada. Y bueno, yo no tengo ninguna entidad, mi entidad soy yo. No, pero cuenta un poco, organizas club de lectura recientemente, eres actriz. Sí, soy Carmen Maura. Pero es verdad, es verdad. Me descubriste. No, hago club de lectura, de creación más bien, porque alterno la literatura, o sea, básicamente el libro con una suerte de hacer un cadáver exquisito, que me gusta llamarlo. Y luego también formo parte de la Escalera Teatro, que somos un grupito, la Mar de Apañado, que hacemos pues cosas muy chulas, muy apañadas. Así que nada, para que queráis verlo por si acaso. Vale, bueno, y para mí, para quien no me conozcáis, yo soy Jorge Ávila, yo también soy poeta, también actúo en un grupo de teatro clásico, Furor Bacchicus, en la Universidad Pablo de Olavide también, y también soy miembro de La Fragua Invisible, que es la el colectivo cultural que organiza este tipo de eventos. El podcast No Tiene Sentido, pero también el Poetry Slam, micros abiertos y especiales como hoy, porque es cierto que no lo he dicho, hoy estamos en un evento muy especial, en un lugar súper especial también, que es la Corralada de Pablo, aquí en Sevilla, cerca del Pumarejo, porque hoy es el Día de la Poesía y esto es un especial del Día de la Poesía. Aquí hay muchas personas que vienen a recitar poesía después y a cantar, creo también, he visto por ahí una guitarra. Y bueno, un poquito de convivencia de diferentes artistas para que nos conozcamos y demás. Y hoy hemos venido a hablar precisamente de eso, de la poesía, el poder de la poesía, de la gestión cultural y sobre todo un poco de la visión de la contracultura, ¿no? Los que estamos ahí fuera de, no sé, de la corriente principal de eventos en la ciudad que pueden estar quizá en otros espacios, ¿no? Y precisamente, hilando con el comienzo,
Quería preguntaros por qué, cuál es la motivación para empezar a organizar este tipo de eventos. Pues a ver, aparte de lo que hemos comentado, ¿no?, al principio, que es que nos nace, que lo tenemos dentro, hace un montón de años, ya por 2017, una conocida nuestra de Alcalá de Guadaira, que está un poquito relacionada con la gente, con el ayuntamiento y demás, nos dijo que había visto que había un vacío dentro de la poesía joven, porque en aquel entonces éramos jóvenes todavía. Y nos lo dejó caer en un bar y dijimos, oye, pues estaría guay hacer algo. Y organizamos como un pequeño microlibre guiado, que es un formato que nosotros llevamos a cabo, que lo hacemos una vez al año en Alcalá de Guadaira, en el Centro San Miguel, que está chulísimo. Y dijimos, venga, vamos a darle, vamos a hacer un primer encuentro de poesía joven. Yo, que soy fisioterapeuta y estoy especializado en geriatría, contacté con una amiga mía que tiene 82 años para que abriera ese recital de poesía joven y estuvo guapísimo aquello, qué guay. Y vino mucho público, funcionó muy bien y dijimos, qué guay, nos sentimos también que seguimos tirando para adelante. Mantuvimos ese formato una vez al año, nos pegábamos todo el año trabajando para buscar artistas emergentes, buscar poetas de distintas disciplinas para poder hacer un formato temático una vez al año. Pero nos gustaba más y más y más y fuimos creciendo, entonces hicimos el microlibre, hacemos también fiestas, que la fiesta no la podemos separar de la cultura, ¿no?, sino qué sentido tiene. Y entonces ahora mismo estamos actualmente pues haciendo el formato este anual, un microlibre que es el último jueves de cada mes en una casa cueva en Alcalá de Guadaira, también guapísimo. Una fiesta de música electrónica y un festival de música que se llama La Perra Andaluza Fest, todo en Alcalá de Guadaira. Nada, ya luego me preguntáis si queréis. Bueno, yo iba, perdón. Sí, claro. Que La Perra Andaluza, por ejemplo, el festival de música, no dejamos de lado la poesía, hemos ido como expandiéndonos un poco. Entonces, dentro del festival de música, con bandas emergentes, que suelen ser de Alcalá, pero también de aquí de Sevilla, hacemos un microlibre también dentro del festival. Entonces, es una manera de acercar la poesía a gente que a lo mejor no se había planteado ir a un microlibre o a un recital de poesía, y ves cómo la gente al final responde bien. Y el último que hicimos el pasado 28 de febrero se llenó bastante el micro y funcionó bastante bien, nos gustó mucho. Yo, Jorge, te voy a pedir que me repita la pregunta porque tengo un poquito de déficit de atención, la verdad. ¿Qué es lo que a ti te motiva y te mueve para organizar este tipo de cosas? O para participar en ellas. Principalmente porque soy una persona verborreica. Entonces, a mí me encanta y muy obsesiva. Rollo, la neurosis, tocándola ya, rozándola. Entonces, poder compartir como mis pequeños nichos de gustos y demás y de intereses con personas que están igual de reventadas de la cabeza como yo, o a lo mejor no, y están en proceso de... A mí eso me parece la libertad más magnífica que se puede tener. Entonces, a mí todo esto me surge porque yo, al ser profe, siempre me gusta acercar todo lo que sea práctico en la cultura de la manera más accesible a la gente. Entonces, yo pues ya en clase pues yo qué sé, algunas actividades de creación literaria, actividades de creación, por ejemplo, teatral y demás, como que el alumnado se soltase un poco. Entonces, al ver que yo también lo disfrutaba como si fuese una pequeña niña de coletas que soy, pues... ostras, pues digo, venga, a ver si puedo, a ver si hay gente que interesa que me quiera un espacio o tal. Como por ejemplo, la librería La Inevitable, allí en La Guaira, que es donde actualmente hago el club de lectura, que sinceramente es el espacio más chuli que se puede tener. Chuli como término académico. Para hacer una cosa así, porque es íntimo, está al alcance de todos y siempre te dan la bienvenida. Y eso creo que es lo más importante. Totalmente, ahí que exista sinergia entre los espacios y los colectivos es súper importante también. Pues precisamente sobre esto, ¿no? Habéis indagado un poco ya en la siguiente pregunta, ¿no? De hecho de cómo responde el público, las personas a este tipo de eventos y de situaciones. Sobre todo me interesa mucho cómo responden las personas a la poesía en eventos donde no pensaban que iban a encontrar poesía. Pero bueno, en general, ¿cómo responde vuestro público a los eventos que habéis organizado ya un poquito más profundamente? ¿Cuáles son las sensaciones que tienen dentro, cuando se van y tal? Pues la verdad que nosotros allí en Alcalá, lo que estaba comentando Fernando del microlibre, que se llama Cantera de Artistas, la verdad que está respondiendo muy bien, y lo guay es que se ha formado como una comunidad de
bastante gente y además con edades muy distintas, porque vienen chavales de bachillerato con personas mayores y se han formado como grupos que han iniciado proyectos porque se han conocido ahí y a la siguiente cantera han traído un proyecto juntos porque se habían conocido ahí. Y también hemos conocido nosotros a poetas o performers o músicos que luego han participado en el evento que tenemos multidisciplinar, que hacemos una vez al año. Y la verdad que estamos muy contentos porque se está creando una comunidad muy, muy guay, mucha gente, y eso conecta mucho a la gente y están deseando, están pensando a ver qué hago para la siguiente cantera. Y la verdad que en Alcalá ha costado porque al principio no iba tanta gente, pero incluso está viniendo ya gente de Sevilla, de Dos Hermanas, que también está guay que vengan, que salir un poco de Sevilla y que en los pueblos también tenemos que expandir todo lo posible la red, claro que sí. No venir siempre a Sevilla. Eso es, yo estoy de acuerdo. ¿Y tú, María? Me parece muy interesante lo de el expandir fuera de lo que es el epicentro, sobre todo el epicentro sevillano, que es muy absorbente, como el papel. Pues francamente, yo hablo tanto de los clubs que hago como, por ejemplo, hago también talleres de fanzine y eso, y también hablo de mi alumnado, porque para mí es la cantera perfecta para hacer todas estas cosas. Y siempre, y no es por echarme flores, pero me las he hecho de vez en cuando, pero es que siempre tengo muy buen feedback de vuelta. Entonces sé que hay gente que quiere que se le dé la oportunidad de decir, oye, a lo mejor esto es una flipadura, pero voy a decirlo, digo, no, bueno, sí es una flipadura, pero te voy a dar la posibilidad de explayarte como tú quieras. Entonces, por ejemplo, en el club de lectura, que es lo más reciente que tengo, que es un club de lectura de literatura gótica y todo lo adyacente, la gente, les he puesto una novela que es putrefacción, violaciones, todo... Uy, no sé si se puede decir... violines de 4 cuerdas, Assassin Girls y demás cosas. Y la gente era como, ha sido durísimo, pero ostras, qué fresco ha sido leer una cosa así y poder compartirlo y demás. Y sobre todo el exponerle yo también un proyecto de creación y que me respondan como diciendo, pa'lante. Entonces, como, ostras, que la gente de verdad está buscando cosillas que le den su salerito a la vida, ¿no? Aunque sea todo gore. Se me ocurre otra pregunta con relación a lo que estáis diciendo. Al principio cuesta, pero al final la gente entra y igual, ¿no? Tú cuando proporcionas el espacio la gente viene y se queda. ¿Pensáis que existe esa necesidad latente, que en realidad muchos ni siquiera saben que existe, de que cuando van a los eventos y la descubren ya no pueden salir? O sea, a nosotros nos ha pasado con los slams, por ejemplo. Yo los slams siempre se los he recomendado, incluso a gente que no le gusta la poesía. Oye, ven que te va a gustar, aunque no te guste la poesía. Y siempre, o sea, 100% de rating de éxito, a todo el mundo le ha gustado y siempre han vuelto. Y de repente han descubierto ahí algo que no sabía que necesitaban y ahora lo necesitan, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Qué percepción tenéis? Pues mira, esto es muy interesante en las personas que vienen de público, porque suele ocurrir, no sé si lo habréis notado, yo supongo que muchos de aquí escribiremos, tendremos aquí alguna venita artística. Muchas veces pasa que tú vas a un micro y hay mucha gente que viene porque quiere aportar algo que es maravilloso y que me encanta. Pero a nuestros eventos está empezando a venir gente que viene solo a escuchar, a ver. O sea, viene gente solo a hacer de público. Y eso nos parece mágico, ¿no? Porque no solo estamos creando la comunidad en sí mismo de artistas, nos apoyamos, creamos, nacen proyectos, ¿no? Sino que además se está construyendo lo que queremos, ¿no? Un público que puede ser contracultural ahora o que puede ser alternativo, pero lo cultural fue contracultural en algún momento. Y es a eso, ¿no? Un poquito a lo que se aspira, ¿no? A demostrar que esta cultura fuera de la cultura es un valor súper, súper importante. No sé si era eso lo que te referías o medio por la rama. No, que va, que totalmente. A mí eso me resulta bastante curioso porque yo también soy público muchas veces. Uy, abre la muralla. Me parece muy curioso esto porque, claro, como soy también público, también me gusta ver cómo se siente desde la otra parte y después decir, jope, que es la palabra que has utilizado antes, qué sinergia más chula se crea entre la gente que está encima del escenario de la tablita y la gente que está nada más que viendo y escuchando y demás, que a lo mejor también tiene ese gusanillo dentro que... Pues a lo mejor, yo qué sé, mi alumnado que me decía, mira, yo estoy en esta asignatura porque realmente
era la única que había y no me interesaba, pero ahora me gusta. Y me gusta porque me siento escuchada, porque a lo mejor, mira, a lo mejor me pasaban cosas que escribía, me puedes corregir y tal, porque soy profe de español, me puedes corregir esto en español, tal. Y vea, hay unas cosas que se están quedando dentro, que están empezando a sacarlas porque realmente se les apela como parte activa dentro de un universo creativo, y es tan guay eso. Guay, chuli, son mis términos académicos para definir las cosas, ¿vale? Y así me quedo. Yo soy defensor de que el lenguaje cuanto más accesible mejor. Así que, pues qué guay, qué guay. 5 euros. Qué bien. Pues sí, no, vamos, es exactamente eso a lo que me refería, ¿no? Y precisamente de esas comunidades que se están generando en torno a vuestros eventos, os voy a pedir no que me digáis los aspectos que más destacaríais, sino que los defináis con pocas palabras, esas comunidades. ¿Cómo definiríais a vuestras comunidades? Con 3 palabras, 3 términos. 3 términos, joder. Me estoy inventando, o sea, todo esto, yo le he dado un guión, que esto me pasa siempre. Claro, me estoy rayando ya. Llevamos un rato fuera, pero es que esto pasa siempre en todos los programas. Pero bueno. A ver, que feo, ¿no? Decir una pregunta creativa en algo creativo y que no te salga nada creativo. Pues a mí lo que me sale es transversal. Transversal. Por ejemplo. Diverso y hermoso. Perdón por la cursilada. Pero yo qué sé, a mí me levanto muchas veces con un día de mierda y por la tarde tenemos una cantera y digo, coño, ha cambiado todo. Me entran ganas de despertarme mañana, ¿sabes? Uf. Las conjunciones no cuentan, ¿no? Vale. No. Perfecto. Pues deliciosamente gozoso y explosivo. Guau. ¡Pum! La I no cuenta. Que tú sepas que aquí tenemos un corte para Instagram, para generar, como dice Ignacio, engagement. Por favor, que despidan a la Ignacio ya. No más anglicismos aquí. No, pero es que es lo que tú decías. O sea, yo, por ejemplo, tengo por la tarde el club, el taller, lo que fuere. Y es como, ostras, mi mierda de vida no es tan mierda después de esto, porque después me acuesto como rollo, como si mañana viniesen los Reyes Magos, ¿no? Es decir, uff, qué ilusión me ha hecho esto. He compartido un momento con gente rarísima de cojones, pero... ¿Se puede decir palabrota? Sí, yo creo que sí. Si no me levanto y me voy, ¿eh? De momento no nos han censurado ningún capítulo. Vale, porque soy bastante soez, entonces me escapan continuamente. Guay, sí, no, te iba a decir algo, pero me ha dicho las palabrotas y ya se me ha ido de la cabeza. Perdón. Nada, lo que quería preguntar ahora es, ya que habéis dicho lo de salir de los pueblos, ¿no? Pero en general la provincia de Sevilla, porque quizá la gente tiene una visión muy cerrada o muy sesgada, digamos, el público mainstream de la comunidad y demás, de lo que es Sevilla y sus alrededores en cuanto a la cultura. ¿Pensáis que es un buen lugar? ¿Ha germinado bien? ¿Os ha costado? Ya hemos dicho que antes os ha costado un poquito, ¿no? ¿Pensáis que por ese ambiente generalizado de cultura o de idea cultural que la gente tiene, que se hace aquí? ¿O que espera encontrar? Bueno, nosotros ya sí que hemos creado como un público que está atrayendo a más gente y la verdad que nos está funcionando bastante bien. Entonces, yo creo que sí que hay gente con ganas de ver cosas nuevas y de público, de interactuar. Yo creo que sí. Sí, y aunque trabajemos mucho en Alcalá, siempre hacemos un doble sentido, ¿no? Aquí está la prueba, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Claro. Y también intentamos saltar un poquito a los pueblos de alrededor para eso, como una mancha de aceite, ¿no? Que se extienda guay. Qué guay. Yo como soy bastante capitalina, lo siento, pero porque soy solamente una persona y por cuestiones de sobreestimulaciones mentales y timidez e inseguridades solamente furulo yo sola y tal. Sí que me gustaría como que todas las cositas que hago pues se expandiesen un poquito más, porque por ejemplo la editorial que os comentaba antes se llama Frenética y Danzante y es una editorial autogestionada por Marina Klein, que es estupendísima.
y ella está en un pueblo de Cáceres, que me perdone que no me acuerdo, en el pueblo, era compuesto el pueblo, o sea que... Y ella, por ejemplo, tiene una red cultural tan interesante, sobre todo por el tema de moverse entre pueblos, y sobre todo moverse entre pueblos extremeños, que sabemos, ¿no? Las dificultades que tiene, y llevar la cultura autogestionada a todos esos sitios, que es como... Joder, tía, me encantaría hacer algo similar por, yo qué sé, por aquí ya veré cómo crearlo, pero es que es una idea tan interesante llevarlo a Alcalá, llevarlo a... O sea, que me parece lo que sí, por ejemplo, me gustaría aspirar, ¿no? La verdad, poquito a poco. Bueno, poquito a poco, ahí estamos. Lo que os quería decir antes era eso, que a mí me pasa igual cuando los miércoles del LAM, que nosotros ahora lo tenemos semanal, yo llego al miércoles ya hecho mierda, completamente mixto, y sabiendo que a los días siguientes me queda todavía una racha dura, pero aún así me esfuerzo ahí, y es el día de la semana que menos horas duermo, pero me da igual porque me recarga más pilas de la que me gasta, ¿no? Es como... Me esfuerzo ahí porque es verdad que te alegra la semana. Mirad, nos preguntan desde el público... Nos dicen que es verdad que hay mucha gente que quiere consumir cultura, pero si no pensáis que quizá se tiende a la guetificación de los espacios. Es decir, que se generan comunidades como muy herméticas. Imagino que es por ahí el sentido de la pregunta. Comunidades herméticas, no sé, estaría bien, ¿no?, que contar con un ejemplo, ¿no?, de a qué Mira, tipo de... yo te voy a dar un ejemplo personal. Si es verdad que, por ejemplo, yo no entré a los eventos de poesía a través de nadie, fui solo, en plan, me planté allí, y a mí me imponía mucho la idea. Digo, aquí personas letradas, con poesía, y yo esperaba encontrarme ahí a Gagóngora Quevedo, ¿no? Y después me di cuenta de que no, pero sí es verdad que la imagen de que hay desde fuera, no porque la poesía fuera mala, sino porque no hay nadie que... No hay elitismo en el espacio. Sincero. Exacto. No hay elitismo en el espacio, un elitismo que yo esperaba encontrarme. Como yo voy a venir aquí con mi poesía de libreta de que no he medido un verso en mi vida, y me van a decir, oye, vete de aquí que lo que estás haciendo es una mierda. Pues yo pensaba que me iba a encontrar eso, pero después llegué y vi que no, que la gente es muy amigable, que te abre los brazos y tal. Pero no sé si quizá esa imagen se genera realmente, aunque no queramos. Mira, a lo mejor voy a ser un poco business, pero por eso es importante que haya botellines en la puerta. Es decir, que tú tienes que estar en un bar y la gente tiene que estar fuera en el bar, en la puerta, que tú pases por allí y digas, ¿qué hay aquí? Y entonces dentro tienes tu barra, tus cositas, pero lo que está es gente leyendo poesía en el escenario, ¿no? Eso creo que es un poco lo que rompe el gueto. Y por lo menos con nuestra experiencia, la comunidad es súper guay, todo el mundo, hay muchísimo respeto. Una cosa que nos han dicho muchas veces en los eventos nuestros es la primera vez que me atrevo a salir al público. Y eso para nosotros, y de hecho utilizaron las palabras, para mí esto es un espacio seguro. Mira, a mí se me cayeron los palos del sombrajo. Me dijeron eso y las dos lagrimitas. Aquí salta. Así que es verdad, ¿no? Puede imponer poesía tal, pero si lo haces muy a pie de calle, creo que no hay problema, creo. Yo creo que también, y aparte me parece muy interesante el verbo, perdón, soy traductora, consumir cultura, ¿no? Cuando debería de utilizarse términos tan sumamente capitalistas para algo tan sumamente social como es la cultura. Y no me meto con la persona que lo haya escrito, yo paz. Pero sí es cierto que es una cosa que yo sí pienso mucho, y sobre todo con el tema de la poesía como elemento tan tradicionalmente clasista que es. Yo también tenía miedo, por ejemplo, empezando las slam, de que, hostia, que yo no sé medir versos ni nada, yo no me acuerdo de primero de la ESO, la verdad, de literatura, no me acuerdo. Sinceramente, escribo, y que te gusta bien, y si no, pues también. Pero, y ya está, ¿no? Pero cuando me encontré que no había ese clasismo que inherentemente tenía, del que tenía ese miedo y demás, y que sí es una comunidad que más o menos abierta, también la comparé con otras comunidades cuando yo estuve viendo unos cuantos años en Francia, en París, y bueno, París es una ciudad bastante fría para muchas cosas. Y claro, dije, ostras, que aquí no me siento tan extraña como me sentía en este espacio, porque realmente me echaban para atrás porque yo no tenía tal pinta, o no escribía tal cosa, o mi performance no era de tal estilo. Entonces yo creo que actualmente sí se puede dar eso de hacerlo todo muy nicho y hacerlo todo muy gueto, aunque no quiero utilizar esa palabra, pero yo creo que hay que saber buscar bien los espacios.
porque es muy fácil cerrarlo todo y hacerlo todo hermético. Sí, y ocurre, vamos. Claro, pero además de buscar, o sea, quiero decir, aunque tú los busques, tienes que atreverte a ir, ¿no? Entonces, igual, o sea, nunca sabes lo que te puedes encontrar. Supongo que también habrá espacios clasistas relacionados con la poesía, pero, o sea, yo desde luego no los he encontrado, no me he encontrado nunca en un espacio así, pero... Yo aquí no, vamos. Yo creo que cada vez va pasando eso menos, ¿no? No sé, creo que ya hay más espacio en más sitios, ¿no? Está el Poetry, la cantera, hay muchos micros. Yo creo que se está perdiendo un poco eso, ¿no? No sé, me da a mí esa sensación. Yo también la tengo, yo también la tengo. Yo no lo decía en Sevilla, ¿eh? Quiero remarcarlo. Bueno, así, nada, pues si ya sabéis, si alguien está aquí con la duda, pues que se atreva, y si alguien nos ve desde casa, pues que se atreva también, que nadie les va a morder. Vale, pues os animo al público que mandéis más preguntas, estáis poco activos, pero bueno, como hoy tenemos un poquito menos de tiempo, pues tampoco está mal. Llegó el momento de ponerse un poquito intensos. Os voy a preguntar por qué pensáis que es necesaria la poesía. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yo creo que la poesía es necesaria porque todas las aristas de la cultura son necesarias. Eso para empezar, pienso yo, la verdad. Y es necesaria porque yo creo que es de las artes escritas, creo que es la que más debe de despojarse de todo lo que lleva en lo alto, de ese clasismo, de ese hermetismo que tiene todavía, o pienso yo que todavía tiene, y lo pienso sobre todo por el tema de en la enseñanza, ¿no? Que todavía hay mucha gente que dice, no, es que vaya rollazo, vaya no sé qué, y es como, yo también pensaba lo mismo, loco, pero a la vista está que no, y es porque hay que hay que desbrozarle muchas cosas a eso. Entonces, no sé, yo me acabo de olvidar la pregunta, perdón. ¿Por qué crees que...? Estoy muy cansada. No te preocupes. ¿Por qué crees que es necesaria la poesía? Esa era la pregunta. Porque me voy bonita. Bueno, referente a lo que has dicho de todas las aristas de la cultura son necesarias. Ríete y ahora seguimos. Un poquito. No pasa nada. Es muy importante. Dormir sobre todo. Y la paz en el mundo. No, lo que has dicho de todas las aristas de la cultura son necesarias, ¿no? Igual yo creo que en el grueso, la de las personas no, porque todo el mundo sabe, yo creo que todo el mundo ha leído alguna vez una novela, todo el mundo ha ido al cine, todo el mundo ha ido a algún museo, más obligado o menos obligado, pero sí es verdad que la poesía... Siempre, lo que has dicho, a lo mejor en la educación no se introduce la manera de vida, y por gusto, yo creo que no hay tantas personas que consuman poesía como quizás otras partes de la cultura y el arte, ¿no? Entonces quizás yo creo que es necesario reivindicar un poco eso, ¿no? La importancia de la poesía y por qué es importante reivindicarla en especial. ¿Modifico la pregunta? A ver, yo te voy a contestar... Ay, perdón, os he cortado. No. Contesté tú antes, me refiero. Pues yo te voy a contestar justamente a la pregunta de antes. Voy a hacer lo que me decís. Sí, claro. La poesía no es necesaria. Pues toma. Por eso es esencial. Porque vivimos en un mundo de necesidad, ¿no? ¿Esto para qué? Para esto. ¿Esto para qué? Para lo otro. ¿Cuánto voy a ganar por esto? Y yo no habré escuchado veces, ¿te vas a morir de hambre con la poesía? Pues ahí está. Porque realmente es lo que me hace humano, ¿no? Es que no hace falta. Por eso nos define, ¿no? Las personas porque somos personas. Porque cazábamos y ahora freímos papas. O porque tenemos algo que realmente no sirve para nada, ¿no? Por eso creo que no es necesaria, sino que es vital. Gracias. Yo ya, después de lo que han dicho... No tenéis nada que añadir, ¿no? Claro, me he metido sin palabras. Han dicho todo muy bien. Yo creo que la palabra necesario no tiene por qué estar tan sumamente teñida por por el tema del capitalismo. Yo lo puedo entender porque al fin y al cabo somos seres humanos, queremos pagar facturas lamentablemente y comer de vez en cuando someramente y tomar sobre todo cervezas en la calle, pero yo creo que sí que debemos tener ciertas necesidades y sobre todo reivindicar esas necesidades como algo como que se una a lo que es vital, ¿no? Entonces reivindicarlo como una necesidad
no lo veo tan descabellado, pienso yo. Es necesario poder tener todo a tu alcance para poder expresarte de todas las maneras posibles, ¿no? También. Y sin buscar retribución, porque evidentemente te vas a comer lo que va haciendo aquello, ¿no? De todas maneras. No, sí, pero además yo creo que conecta de una manera, no sé, como diferente. Quizás, o sea, lo que yo he sentido a lo mejor escuchando a un poeta o una poeta en un evento de poesía no es lo que siento en mi casa a lo mejor leyendo una novela, que también, pero es como diferente, ¿no? De hecho, nos hemos saltado ante una pregunta que no me he dado cuenta porque nos hemos puesto intensos, y era esto, ¿no? Que ¿qué aporta la escenificación a la poesía, ¿no? Además de la poesía escrita, el hecho de ir a un evento de poesía y ver al poeta ahí abriéndose el pecho, que es realmente lo que está haciendo, y yo creo que es una experiencia, claro, es que lo que tú has dicho, es necesaria, vital o necesariamente vital, es decir, de necesidad pura y dura como el comer, de ver eso al menos una vez en la vida y darte cuenta de que no estás solo en lo que tú estás sintiendo, que muchas veces la gente se hermetiza, y además ahora vivimos en un contexto que incluso la gente dentro de su propio grupo de amistades no se siente con la libertad de poder expresarse, hablar de sus movidas, sentirse comprendido o comprendida. Y vas a un evento, escuchas a alguien y aunque ni siquiera hables o entables una conversación con esa persona después, tú ya ves, dices, joder, hay aquí una persona que está siendo aplaudida por muchas personas porque entienden y comprenden lo que él está diciendo, que está sintiendo lo mismo que yo. Eso significa que no estoy solo en esto. Hay un montón de personas aquí que se sienten como yo, y yo creo que eso también genera mucha comunidad, ¿no? En un mundo de aislamiento y de separación entre nosotros, ¿no? Por eso yo creo que es necesaria, esa es mi pequeña aportación. Más que una pregunta, tengo una reflexión. Nos están haciendo una pregunta súper larga, así que mientras tanto voy a pasar a la siguiente. Si queréis unimos a esto, a lo que has dicho tú, María, de la educación. ¿Pensáis que la poesía se enseña de manera correcta en la escuela o genera rechazo en los estudiantes? A ver, yo todo lo voy a hablar de una manera muy personal, porque evidentemente yo creo que son buenos ejemplos. Yo la poesía, a mí siempre me han criado básicamente, bueno, sin poder mostrar muchas emociones. Entonces, claro, la poesía es eminentemente emocional, ¿no? Bueno, los traumas. Y luego, en la escuelita, a mí me fascinaba, no sé por qué, pero me fascinaba cuando se enseñaba en literatura los poetas, obviamente, pero era como, digo, bueno, esto me parece como algo muy matemático, ¿no? Tenéis que contar versos, tenéis que hacer la sinalefa y toda la pesca, tal, me parecía como algo muy ajeno a mí, porque lo veía como algo muy lógico, matemático, y yo esa inteligencia no la tengo desarrollada. Muy bien, entonces no. Y fue gracias a un profe del instituto, don José Luis, le llamo don al único señor que me llama don, aparte de don Omar, ¿vale? Porque es así. Porque el tío tenía algo, serán los cientos millones de años que tenía dando clases quizás, pero tenía algo que yo dije, ostras, digo, si es que yo la nana de la cebolla no la había yo visto de esta manera hasta que me lo has puesto tú cantado, ¿sabes? O a lo mejor es que yo no lo he visto y él me decía por los pasillos, capullito de Alelí, ¿has leído esto, tal? Y era como... Y a mí me gusta mucho la copla, por ejemplo, y él me apelaba mucho con coplas y coplillas que yo me sabía. Entonces digo, vale. Y después dando yo clase, yo doy clase de literatura y de literatura sáfica, y toda sáfica, toda bisexual y toda lesbiana que ha asistido ha escrito poesía. Así que en mi clase vas a estudiar poesía sí o sí. Y yo no supe el alcance que tenía la poesía hasta que vi a mi alumnado desgranando versos, desgranando sentido, porque yo no quiero que me midan absolutamente nada. Yo quiero que entiendan qué hay detrás y por qué se escribe eso. Y que se me queda así en plan, Madame, yo no sabía esto. Madame, pero esto... Digo, sí, te está relatando un cunilingus en 4 estrofones gigantescos, pero de una manera alucinante. Y que yo me sorprenda, tú te sorprendas, nos sorprendamos todas, eso es lo que realmente tiene que hacerse en entorno docente y educativo, ¿no? Que haya sorpresa, que no haya aburrimiento. Cuando tenga que haberlo, lo hay, pero ya está. Que haya siempre esa emoción de estar... como cuando estás investigando, que estás descubriendo cosas que dices tú, bueno, es que esto cuando yo se lo cuenta X persona va a fliparlo, ¿no? Y eso me decían, le he contado a mi novia que hemos estudiado esto y está flipando mi novia, y es como, bueno, pues tráete a la novia a clase, ¿sabes? Que se enganche también ella. ¿Vosotros? Yo
A mí la verdad que como se dan clases de literatura, poesía me coge muy lejos, porque ni tenemos hijos ni nada, entonces no me coge muy lejos. Mi experiencia, yo he tenido muy buenos profesores, la verdad. Lo que sí veo que por muchas ganas que tengan los profesores y profesoras y por mucha motivación que tengan, lo que tienen que luchar contra las ratios que tienen de 30 a 35 alumnos, que por mucho que quieran hacer son clases muy numerosas, y niños, adolescentes que están con el móvil, con la atención un poco, vamos, yo tengo alumnas, tengo de todas las edades, pero las adolescentes, además yo tengo clases de 15 niñas y van a algo que quieren ir, que no es el instituto, que están obligados a ir, y hay veces que me cuesta trabajo. Yo admiro mucho a los profesores que están con 30 alumnos en una clase y aún así intentan pues llegar a ellos. Yo tuve mucha suerte, la verdad, tuve muy buenos profesores, pero creo que habría que cambiar un poco el sistema de número de alumnos, pues se lo ve un poco complicado, aunque lo intenten. Yo, tema de educación, ella es pedagoga, o sea que no creo que vaya a aportar nada más de lo que ella pueda decir, pero estoy muy de acuerdo con lo que ella dice. Sí, no, yo también con lo de, igualmente, también con el ratio de alumnos, por supuesto, y los problemas que tenemos en el sistema educativo público, en fin, podríamos hacer otro podcast. De hecho, bueno, quizá no sería mala idea, exactamente, anotado en la lista. Pero igualmente, yo soy profe también, yo soy profesor de español para extranjeros. Y tengo muchas familias que ahora se están viniendo aquí a vivir en Sevilla, sobre todo personas de Estados Unidos que no quieren vivir allí con lo que está pasando. Y son muchas, o sea, sorprendería el número. Y están yendo a clases de lengua castellana, y no son castellanos, o sea, no hablan español siquiera, ¿no? Y ellos están aprendiendo a, lo que tú has dicho, a medir. Están empezando ahora, yo les doy clases de español, pero ahora también tiene que ser de lengua, porque los padres me dicen, oye, que es que no entienden sintaxis, no entienden esto, no entienden lo otro. Y bueno, yo eso tampoco sé mucho, pero a nivel sexto, primero de la ESO, pues me puedo defender, ¿no? Y me vienen y dicen, no, tienen que aprender a medir un poema. Digo, vale, venga, aprendemos a medir un poema. Y ahora digo, léelo. Lo leen. ¿Lo entienden? No. Vale, pero tú en el examen vas a sacar un 10. O sea, no te piden ni siquiera que entiendas lo que estás leyendo. Entonces digo, ¿de qué sirve? ¿No? O sea, tú estás leyendo poesía, no la estás entendiendo, pero sabes medir un verso. No es como sería lo equivalente al meme de las matemáticas de el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor. ¿Cuántas veces has usado el mínimo como un múltiplo en tu vida? Pues igual, ¿cuántas veces has medido un verso en tu vida? ¿No? Pues es lo mismo. Yo, desde luego, desde que hice mi último examen de lengua en el instituto, no he vuelto a medir un verso. Bueno, ahora trabajando, pero pues estamos ahí, ¿no? Un poco, en hacer atractivo lo que se enseña, ¿no? Vale, y vamos con las preguntas del público. Ahora sí nos han mandado bastantes. Mira, otra pregunta intensita. Aquí todas escribimos, ¿no? No. Vale, pues a las personas que sí, nos preguntan cuáles son nuestros procesos creativos y qué nos inspira para escribir, y si tenemos algún tipo de rutina o ritual. Besar el suelo, el lápiz, el cuaderno. A ver, que nos inspira, ¿no? Y que si tenemos algún tipo de rutina. Mi rutina es el caos, no a nivel de creatividad, sino a nivel de la vida misma. Yo puedo pasar rachas enteras sin escribir. He de reconocer que cuando yo paso una racha entera sin escribir, algo me falta, me empiezo a encontrar mal, triste, y un día algo se te enciende y te pones ahí a escribir. Como no me dedico profesionalmente a la escritura, pues claro, no tengo una rutina. Supongo que si yo viviera de eso, estaría guay, pero no es así. Sí que debería tener, una cosa sería la inspiración y otra cosa sería el trabajo. Creo que son dos cosas bastante diferentes, ¿no? Entonces, claro, sí, habría que establecer rutina para dedicarse a eso, pero si no, es más una pulsión, ¿no? Pues yo te suscribo bastante, la verdad, lo que dices lo del caos, porque yo soy la persona... estoy como una puta cabra, ¿verdad? Como proceso creativo, ¿no? TM. Yo proceso creativo no tengo ninguno. Rutina tengo -3. Y que me inspira muchas cosas. Pero es verdad que yo también tengo como unos momentos muy intensos de ponerme a escribir como una condenada, y luego momentos en los que, por ejemplo, ni leo ni escribo. Y ahí siento yo que, por ejemplo, pierdo hasta capacidades orales, de decir, no sé decir esto, es como querer eso.
taca y a comer como Homer Simpson, ¿sabes? Me falta este vocabulario hablando y me da esta vergüenza. Es como, vale, que quizás estás tan envuelta en trabajar, en ir de un lado a otro, en hacer brain rotting en el móvil, porque sí. Y demás, que pierdo rutina, pero después como que últimamente sí le estoy dando un poco de caña a eso. E inspiración, absolutamente todo lo que tenga que ver del mundo de la tristeza, eso es lo mío. Porque la tristeza es perfecta e imperfecta en muchos sentidos, y a mí, bueno, ya me conoces un poco lo que escribo, más o menos. A mí el tema de identidades, ya sea de género o tal, todo lo que sean corporalidades, sexualidades y sobre todo el desamor, ese es mi rollo, y eso es lo que también me hace un poco furular cuando hay buena racha. Mira, pues yo quizá voy a ser la voz discordante. Yo sí tengo, no una rutina, pero sí un proceso creativo, podemos decirlo así. Yo normalmente es o una sensación, una experiencia muy fuerte que me inspire a escribir y me siento y ya pienso cómo hilar, pero normalmente yo funciono, voy andando o hago cualquier otra cosa, divago, se me ocurre un pareadito o una estrofita o algo, una buena frase, por así decirlo, que tenga que ver con un tema X, y yo ya desarrollo la poesía en cuanto a esa frase que se me ocurre. Como, no sé, como abrir el paquete de patatas y empezar a comer, pues así. Entonces quizá encuentro los primeros versos o los últimos versos, los versos a los que quiero llegar, y ya desarrollo yo. La última vez me pasó, digo, esta sería buena estrofa para el medio de un poema. Digo, pues voy a hacer una poesía en torno a esta estrofa. Y hice, pues la busqué en el poema y después la encontré, o sea, partí de ahí para concluirlo. Y normalmente yo funciono así. Y además es muy vomitivo. O sea, una vez que encuentro esa frase es como ya sale y te puedo escribir un poema muy largo en media hora, pero si no me puedo pegar como media hora pensando y que no me salga nada si lo esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, es como muy así. Yo no escribo, pero sí que tengo que montar coreografías para mis alumnas, y luego estamos montando, Fernando y yo... Se me había olvidado eso. Claro, mientras él va recitando, yo voy... También pincho, entonces voy como acompañando lo que él va recitando. Entonces la inspiración es lo que él va escribiendo. Entonces, bueno, como voy con él, el proceso es un poco caótico, pero estamos hablando de cualquier cosa y se nos ocurre algo y vamos apuntando y ya cada uno le da vueltas por nuestro lado, luego lo ponemos en común. Y bueno, y para mí la música sí que es una inspiración muy grande, porque al final es que me dedico a la danza, entonces sin música no... Entonces canciones, oye Fernando, esto, y ahí va. La música para mí es lo que más me inspira, la verdad. Se me había olvidado eso, ¿no? Pingüinos en Nerja se llama el proyecto que estamos haciendo. Y es como eso, música electrónica y poesía. Y en verdad fue sí que ha sido un proceso muy bonito, ¿no? Porque es como echar un rato los dos juntos, ¿no? Y a lo mejor la parte musical a ella le inspira y quiere comunicar algo, o hay un verso y entonces a ella le inspira otra cosa, ¿no? Y ha sido como guay. Está muy guay. Qué guay, qué guay. Pues eso ya, que si tenéis sinergia entre vosotros de esa forma, pues está súper chulo también. Otra pregunta intensita que nos mandan es ¿qué pensáis que es ser un artista? Esto depende mucho a quién se lo pregunte, porque vas a un bar, lo preguntas en la barra y lo mismo dice, hombre, un artista. Un artista soy yo. Soy yo. Y el Nachete, como hemos dicho antes. Pero bueno, voy a intentar darle un tinte un poco más poético a esto. Pues... Las preguntas del público siempre te dejan en bragas, ¿eh? Mira, pues si queréis, doy yo un aporte. Venga. Para mí, un artista es una persona que consigue hacer que se te muevan en tu interior cosas que en ningún otro aspecto de la vida pueden hacerte mover, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues una poesía, incluso... Sí, o sea, lo que hemos dicho antes, ¿no? Puedes tener tu círculo de amistades con el cual estás completamente hermetizado, pero ahora vas a un recital de poesía y te hacen llorar de emoción. Y jamás has llorado a lo mejor delante de un amigo o de una amiga, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Yo además tengo un ejemplo real de esto. Hace poco organizamos un recital de poesía internacional con artistas italianos y poetas italianos e italianas.
y vino un amigo italiano que justo unos días antes me había dicho: llevo meses sin ser capaz de llorar y desahogarme. Vino, escuchó a gente recitar poesía en italiano, que es su lengua madre, y ahí cuando miré, escuché detrás, lo miré y estaba como un puchero. Guay. Claro, pues digo, este tipo de cosas, para mí eso es ser un artista, hacer que se le muevan a las personas cosas dentro que no son capaces de que se le muevan en ningún otro contexto. Yo iba a decir eso mismo, así, sí, eso. Es que me la has quitado, te me has adelantado. A mí me parece una pregunta muy Jesús Quintero, ¿verdad? O sea, muy quinteriana, y yo para mí voy a dar una respuesta a lo Quintero también. Jesús Quintero tiene una entrevista a Diego Pantoja, que no sé si lo conocéis, pero Diego Pantoja era uno de los que le tocaban las palmas a Lola Flores en los conciertos. Un personaje de cabo a rabo, ¿vale? Y él le dice: para ti, tú has sido un bohemio. Le dice Diego: sí. Dice: ¿y qué es un bohemio? Igual que artista. Me dice: para mí ser bohemio es vestirse como tú quieres, comer lo que tú quieres, hablar lo que tú quieres. Para mí eso es artista, es un bohemio. Para mí también es hacer lo que te salga del mismísimo, sin pedir ni perdón ni permiso a nadie. Y luego, ciertamente, yo creo que con ese tipo de naturalidad y con ese tipo de desparpajo, vamos a decirle, forzosamente tú vas a conectar con la gente. No con todo el mundo, porque creo que un artista no debe de conectar con todo el mundo, no tiene ese fin. Pero sí es cierto que vas a encontrar como a tu séquito de ratillas raras. A mí me gusta eso bastante, como que ese artista, pues yo qué sé, a lo mejor un día, como decía el Diego Pantoja, que para mí es artista top, yo me he puesto una combinación en jean, he ido a la calle y yo me sentí artista. Pues ya está, coño. Pues para ti. Pues bueno, y eso, claro, desde el punto de vista del artista también, ¿no? En plan de sentirte que tú te estás moviendo en un ámbito en el cual te liberas y puedes hacer lo que te dé la gana, o sea, realmente, ¿no? Porque aquí igual el micro abierto, igual hay alguien que se sube y, yo qué sé, nos muestra algo que no nos esperábamos encontrar quizás, ¿no? Pero sí, totalmente. También desde el punto de vista del artista es una liberación, ¿no? Un lugar de libertad, un espacio seguro donde poder expresarte, ¿no? Bien, y bueno, durante vuestra experiencia, ¿habéis percibido algún cambio en los últimos años? Porque estamos asistiendo quizá a una sociedad donde hay cambios constantes, continuos y acelerados. ¿Pensáis que eso se ha podido traducir de alguna forma dentro del mundo de la poesía, de la cultura? Pues mira, yo creo que ha pasado en el mundo de la poesía como ha pasado un poquito como con todo, ¿no? Se ha mercantilizado y se ha convertido en un producto, pero que eso necesariamente no tiene por qué ser malo. Yo más bien lo veo al contrario, ¿no? Hay arte a muchos niveles de acceso, de mucha calidad diferente, y el que dentro de los medios mainstream suene la palabra poesía, eso puede hacer que llegue a quien nunca iba a llegar y que a alguien se le encienda el chip y diga: hostia, pues voy a investigar este verso, y lo escribe en Google y dice: coño, si es un poema, yo qué sé, ¿de quién? Y accedes, ¿no? a otro nicho. A otro nicho, exactamente. Yo lo veo así. La verdad es que cambio, tú te preguntas por los cambios, ¿no? Otra sí, vez se habéis percibido que lo mismo, vale, yo influyendo, soy artista. No, pero el tema, yo esto cuando lo he pensado mucho, sobre todo en estos últimos años en cuanto a poesía joven, ¿no? Poesía joven, dícese hasta llegar hasta casi los 40. Bueno, la juventud es algo relativo, dijo Julio Iglesias una vez. Hostia. No, va el momento para citar a Julio Iglesias. O cualquier llamado Jeffrey. Bueno, el caso es el siguiente. Creo que esto de convertirlo en los mainstream, llevarlo a la corriente más común, más accesible, sí es verdad que yo creo que ha hecho que se hagan más... Voy a repetir la palabra, más accesible para todo el mundo. Eso forzosamente. Aparte te hace descubrir a gente que dices tú: vale, yo esto lo hablo desde mi percepción.
para mí la poesía era algo tan inaccesible porque pensaba que yo no servía, o pensaba que eso es otras cosas, ¿no? Son otros traumas, pero que yo pensaba que no servía porque estaba tan lejos de mí, porque claro, mis ejemplos son los ejemplos que yo he leído toda la vida, que dices tú, coño, son gente consagrada, ¿no? Normalmente muerta ya, pero que después haya peña que haya decidido coger todo eso y darle una forma y escribirte sobre, por ejemplo, yo qué sé, irme de fiesta y meterme de popper hasta las cejas y ponértelo todo de una manera súper fantasiosa y que sea poesía súper pop y sea... Eso es lo que me parece más interesante, cómo es este cambio que se está haciendo tan chulo, tan accesible y tan mariquita, ¿no? Por otra parte, o sea, hay mucho mariconeo ahora aquí. Y deselitizado también, ¿no? Porque se introducen temas como súper mundanos dentro de la poesía también, no sé, las experiencias más cotidianas. Por ejemplo, se me viene a la mente Marina Blanco, que recientemente ganó el Slam de poesía y lo hizo con una poesía que ella contaba pues, un día suyo en la Alameda con sus amigas y a mí me pareció una maravilla de poema, o sea, yo lo flipé y me encantan ese tipo de cosas, ¿no? Como se introducen quizá otros temas que antes no se tocaban o que si los tocabas, despídete de que alguien lea o escuche o tal, ¿no? Yo creo que sí, también. Y bueno, realmente estamos... enfocando ya al final, no sé si tenéis reflexiones finales, algo más que queráis aportar como última. Yo sí que quiero añadir una cosita pequeña. Pues otro de los objetivos que tenemos Metapoética cuando empezamos es el tema de la profesionalización de todo el sector cultural, ¿no? Y me viene un poco a tenor con lo que hablábamos antes de los botellines en la puerta y demás. Existe una mala costumbre, por ejemplo, en los espacios de un jueves que tienes, bueno, los jueves en Sevilla no tanto, en Alcalá más, un martes, ¿no? Que tienes tu bar vacío, no sé cuánto, oye, ¿por qué no haces aquí? Lo que sea, y te das a conocer. Perfecto. Pero deberían acostumbrarse a ofrecer una contrapartida, porque tú estás llamando a un artista amateur, más bueno, menos bueno, pero tú estás trayendo aquí una persona para que aunque sean solo sus colegas, vengan y te consuman, ¿no? El arte es un valor, desgraciadamente esto es una sociedad de consumo y si queremos cambiar esta sociedad de consumo necesitamos que los que hacen que los que están en la otra onda también puedan vivir y comer, un poquito lo que decía María antes. Entonces hay que cambiar un poquito eso, ¿no? Los artistas tenemos que decir, oye, ¿por qué no te das a conocer? Sí, vale, pero ¿qué me vas a ofrecer a cambio, no? Tenemos que educar un poquito a todos, a los espacios y a nosotros mismos como público, ¿no? Por ejemplo, si nosotros como colectivo nos han invitado a algún sitio, a una presentación o algo, yo lo primero que voy a hacer va a ser comprar ese libro, porque yo sé, a lo mejor no me gusta y va hasta en contra de cómo yo pienso, pero digo, coño, yo vengo aquí a apoyar porque yo estoy apoyando un cambio, yo estoy apoyando que el arte es algo muy importante en la vida y por desgracia pues eso necesita un sustento económico detrás, ¿no? Esa es mi reflexión. No, muy de acuerdo. Sí, bueno, y que sigamos creando espacios en los que puede, como por ejemplo aquí, ¿no? Conectar con otras personas y ahora nos conocemos y seguir insistiendo que hay que la cultura y el arte es la base de la sociedad y es lo que nos hace cambiar, tener un pensamiento crítico y lo que te mueve, ¿no? Por dentro. Así que hay que seguir con esto. Yo voy a ser la mariquita roja que soy, ¿vale? Y yo creo que el arte, bueno, vamos a hablar de la poesía per se porque para eso estamos aquí, ¿no? Debería de desembarazarse de toda la pedantería que sigue arrastrando. No voy a decir nombres ni nada, bueno. Pero sí que creo que tiene todavía una aura muy elitista, muy pedante, que a veces a mí, por ejemplo, me echa, como consumidora también me echa un poco para atrás, ¿no? Y creo que eso la poesía debe ser algo punky, de verdad, ¿no? Y que sea accesible y que siga creando, como por ejemplo en las Slam de aquí y tal, y por ejemplo las otras Slam que estoy viendo en Jerez, Córdoba, que está muy chachipiruli, otro término académico, que se sigan creando redes
¿no? Creativas, que forzosamente son redes de cuidados y redes afectivas, ¿no? Porque es que la poesía sin afecto no es absolutamente nada, es un cascarón vacío, ¿no? Entonces sí que ese cambio que estáis hablando, aparte de tener un sustento de, ostras, que yo quiero vivir de eso también, y que tener ese sustento, el sustento no puede ser solo económico, sino que también tiene que ser algo relacional, ¿no? Y algo de verdad por y para nosotros y para el pueblo. Y ya estaría. Y ya está. Pues un poco al hilo de lo que dice María, nosotras desde la Fragua Invisible queremos animaros a hacer un uso valiente de la palabra. Atreverse a compartir la disidencia o simplemente lo que se siente nos acerca, en un contexto en el que cada vez presenciamos brechas más profundas entre nosotros. La resistencia a una historia que buscan escribir con violencia es el diálogo, un diálogo cuyo máximo exponente es la poesía. Abrirse el pecho sobre un escenario ante un público que abraza tus cicatrices o vitorea tus luchas es terapéutico, sanador y revolucionario. No dejemos que nadie nos calle, porque mientras exista poesía, habrá esperanza. Muchísimas gracias por habernos escuchado hoy, por haber venido también. Un mes más, No tiene sentido, y nos vemos en el próximo capítulo. Un brazo gigantesco. Un brazo gigantesco. Un brazo.